encontramos con la doctora en Desarrollo Humano, Celia Mancillas Bazar. Y bueno, mucho gusto, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto. Doctora en Desarrollo Humano. Así es. Agradeciendo esta oportunidad de poder contactar con esa historia, y lo que quisiéramos saber, doctora, es cómo fue que encontró este camino del desarrollo humano, cuál es la experiencia que lleva a estos años de trayectoria y desde dónde surgió. Pues mira, yo desde la licenciatura en psicología me empecé a identificar con la corriente del enfoque centrado en la persona. De pronto, en aquella época, te estoy hablando entre 1974 y 1978, los más jóvenes, bueno, pensarán que es algo muy lejano, muy lejano. Pero en esa época había tres corrientes que eran las corrientes fundamentales: el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Y los planteamientos de Carl Rogers me empezaron a parecer claros, concretos, puntuales, como hasta la fecha me lo siguen pareciendo. Eso hizo que yo me identificara con las corrientes humanistas, Maslow, pero sobre todo Carl Rogers. Como yo soy originaria de Yucatán, regresé a mi estado después de terminar la licenciatura en psicología, y ahí, digamos, como que representaba este tipo de abordaje dentro de mi entidad. Poco tiempo después, o algunos años después, regresé a México y entré a la Universidad Iberoamericana nuevamente a estudiar la maestría en Desarrollo Humano. La maestría en Desarrollo Humano me permitió profundizar sobre cuáles eran estos planteamientos de Rogers y las diversas aplicaciones, y me gustó aún más porque había diversas aplicaciones que ocurrían dentro del ámbito individual, familiar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la vida comunitaria, en el ámbito inclusive de la trascendencia. Entonces me pareció, ya había grandes maestros, ¿verdad? Estaba, en aquella época vivía el doctor Juan Lafarga Corona, el maestro Alberto Segrera, doctor Medardo Plasencia, como una gente interesantísima que nutría en aquella época la maestría en desarrollo humano. Especialmente en aquella época me llamó la atención un tema con el que construí, digamos, como tal vez lo que podríamos llamar mi primera investigación, y era que me llamaba poderosamente todas las cuestiones que tenían que ver con las transiciones sociales que ocurrían y que estaban impactando dentro de la conformación de la vida de parejas y con la conformación de la vida de las familias y en otros ámbitos de la vida, y quería tratar de comprender cómo el enfoque centrado en la persona podía aplicarse dentro de esos ámbitos. Especialmente en aquella época, que es un interés mío hasta la actualidad, me interesó el tema del género. Y en el tema del género, especialmente, que quise saber o quise problematizar de cuáles podrían ser los mejores caminos, cuáles eran los principales obstáculos y cuáles podrían ser los mejores caminos para que una mujer, para que nosotras como mujeres pudiéramos tener un desarrollo pleno. Para ello, entonces, escribí y construí un trabajo que se llama Mujeres con Voz Propia, que y que después se volvió Personas con Voz Propia. Okay. Se pasó de mujeres se pasó a de una visión que trataba de rescatar la posibilidad de pensar, de decir y de actuar de las mujeres, hacia un pensar, decir y actuar de hombres y de mujeres, porque probablemente, y así es, no es un problema exclusivo de las mujeres, no es un problema exclusivo de la vida de nosotras como mujeres. Y de ahí surgió también en una conversación con Alberto Segrera un tema y una publicación que me pareció muy interesante y que marca también parte del trabajo que desarrollé posteriormente, y que yo diría que es el eje rector del trabajo que he desarrollado hasta la actualidad, que la publicación se llamó
desarrollo humano social centrado en las personas. O sea, era como si nosotros habíamos inicialmente planteado que el enfoque centrado en la persona había sido escrito en el ámbito de la psicoterapia, ¿verdad? Y después Rogers lo fue ampliando hacia otros ámbitos. A lo social más, a los grupos. Pero mira que la terminología básica de Carl Rogers se refería exclusivamente al individuo, al organismo, a la tendencia actualizante y a la tendencia formativa, etcétera, etcétera. Y el ejercicio que hicimos en ese momento, que fue un trabajo teórico, fue tratar de llevar los conceptos fundamentales del enfoque centrado en la persona para sobre cada uno de ellos tener una concepción social. O sea, cómo podemos entender el organismo de un individuo, pero cómo ese concepto de organismo lo podemos llevar también a las personas. Cómo podemos entender la aceptación dentro de una relación interpersonal, pero cómo la podemos entender como no discriminación, como la aceptación dentro de las comunidades, dentro de los pueblos. Lo que se refiere es llevar este concepto y todo lo que menciona Rogers sobre la tendencia al crecimiento, al desarrollo y me imagino el sí mismo hacia una comunidad. Claro, así como hay un sí mismo individual, nos podemos imaginar que hay un sí mismo social, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos hablar de la identidad de los grupos, ¿verdad? Ahorita que tenemos en este encuentro una diversidad de países. Y que entiendo, entonces, esta diversidad, este encuentro hace una única unidad, por llamarlo de alguna forma, una identidad, que es la identidad de este grupo en especial y que ya lo decían al inicio del encuentro. Esto no se va a volver a repetir. Aunque las mismas personas se encuentren en otro momento, esa es la identidad de este momento, a eso se refiere. Así es, o sea, es llevar la terminología de ese contexto individual y psicoterapéutico característico de los conceptos o de los constructos básicos del enfoque centrado en la persona hacia el desarrollo humano social. O sea, ¿cómo podemos entender esto, pero desde una perspectiva social? Esto que dice Rogers, claro, hacia transpolarlo y llevarlo hacia la sociedad y que entonces, entiendo así. Que podamos tener un lenguaje que nos permita comprender los fenómenos sociales, pero desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona. Ya veo, teniendo, decía hace rato, ¿no? Como base, como le ponía una palabra, el enfoque centrado en la persona. Exacto. Entonces, esto marcó que el resto del trabajo que he realizado durante los últimos años ha sido precisamente para poder comprender fenómenos hasta ahora diría micro sociales y que trato de entender aspectos macro sociales. Ya, sí, claro, tal cual, de la persona y cómo entendemos lo social y lo que está fuera desde lo que nos dejó Rogers. Exacto. Ya veo, ok, eso es lo que vino trabajando. Exacto. Lo que sigue después de eso fue finalmente, y teníamos en aquella época un doctorado muy interesante en la Universidad Iberoamericana, que era un doctorado en desarrollo humano, entré a estudiar precisamente ese doctorado en desarrollo humano. También con gente muy interesante, y lo que en ese momento trabajé fue cuáles eran las transiciones identitarias, cómo se construía la intimidad dentro de la vida de las parejas en condiciones de pobreza, ¿verdad? Es otra vez ir un poquito más allá del consultorio, o sea, sacar las problemáticas y darles un sesgo que nos permita comprender poblaciones más amplias y que a lo mejor dan las directrices también para regresar otra vez a este tipo de lo que ocurre dentro de la vida del trabajo psicoterapéutico, pero en ese momento es una comprensión social. Y me parece muy, muy gráfico, ¿no? Esto que hace, cómo llevamos de la psicoterapia y lo que entendemos como el desarrollo humano, como el enfoque centrado en la persona, llevarlo a lo social para también devolvernos y entender desde dentro de la psicoterapia. Exacto. Entonces, lo que trabajé ahí,
en ese momento me pareció que era muy interesante hacer, digamos, como si nosotros nos imaginamos que nuestro desarrollo humano puede ser interdisciplinar y que no solamente vamos a trabajar exclusivamente dentro de los límites disciplinares y teóricos del enfoque centrado en la persona, me parecía que se nutría de una manera muy enriquecedora en el entrelazamiento con sociólogos que hablaban también de la microsociología de la pareja. Entonces, había un texto por ahí que me pareció muy interesante de Anthony Giddens que se llama Las transformaciones de la intimidad en las sociedades contemporáneas. Ese texto de Giddens me llevó a formular una pregunta de investigación, un objeto de estudio, sobre cómo se daban esas transiciones de lo íntimo entendido desde una visión pluridimensional que abarca lo sexual, lo comunicacional, los lazos afectivos, el Lo voy apego. entendiendo de pronto como lo íntimo hablado desde la esencia de esa la pareja, relación de la conyugal, pareja. exacto. Como de la esencia dentro de la relación de pareja, lo que los pega, lo que los une, lo que los hace cercanos. No lo que los fusiona, sino lo que los hace cercanos, ¿no? lo que los acerca como personas, como seres humanos y como y en hombres ese y momento mujeres. como pareja. Como pareja. Pero yo dije, hacemos muchos estudios sobre clases medias. ¿Cómo podemos comprender los retos que se imponen a los sectores populares urbanos? O sea, ¿cómo podemos comprender a las personas en condiciones de pobreza? ¿Verdad? Ahora he disfrutado mucho esta conversación con los colegas que han problematizado también poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Bueno, a esa población le dediqué ese trabajo de ese tiempo y fue un trabajo muy interesante, no solamente porque de ahí salió un libro mío que se llama El péndulo de la intimidad, relatos de vida de parejas en Valle de Chalco, donde podrán ver que hay como un entrecruzamiento del enfoque centrado en la persona y aspectos sociales y otro tipo de análisis que a lo mejor nos ayudan a entender los retos y la capacidad de afrontamiento que tienen las personas que viven en estas condiciones. El trabajo de campo fue un trabajo bellísimo. Estuve yendo 2 años al Valle de Chalco y ese encuentro, hay algo que es muy interesante cuando nosotros hacemos investigación dentro del enfoque centrado en la persona. Y es que este tipo de investigación, ahora se está hablando mucho de la horizontalidad esos métodos horizontales dentro de las ciencias sociales, pero nosotros lo hemos hecho desde hace muchos años. O sea, esta como visión de equidad a la par de las personas con las que estamos trabajando. Sí, claro, lo imagino así, van a investigar mirándonos a todos como personas, exacto, viviendo en otra condición y me imagino desde lo fenomenológico, mirando desde, esa es tu realidad, la mía está acá y vengo a intentar comprender lo que estás viviendo. Claro. Es eso a lo que se ha dedicado estos años, investigación, hasta hacer un libro. Exacto. Esto es lo que ha venido y ya nos ha platicado un poco desde dónde, ¿no? Desde la licenciatura, viene de Veracruz, la maestría de Yucatán, un poco más lejos que Veracruz. Lejos, ¿verdad? Sí. Lo tengo como un poco pegado en la cabeza. Y hace la maestría en desarrollo humano, y el doctorado también en desarrollo ahí en humano. Ibero. Sí. Y ya para ir un poquito hacia la actualidad. ¿Cuál es el trabajo que usted actualmente desarrolla en este momento? ¿En qué área, en qué ámbito está trabajando? Con toda la investigación social también que viene en la experiencia. Mira, actualmente, bueno, soy desde hace un poco más de 20 años profesora de tiempo de la Universidad Iberoamericana y como parte soy maestra de la materia de enfoque centrado en la persona, lo que me llena de orgullo. Me imagino. Y que además me gusta compartir también con los amigos esta materia.
Y una de las cosas la que estoy haciendo ahora, además de esta labor docente en la maestría en desarrollo humano y en el doctorado de investigación psicológica, donde me he especializado en métodos cualitativos de investigación, es he hecho una transición de comprender lo íntimo a tratar de comprender los fenómenos que están vinculados a la violencia. Y, y digamos, que tiene que ver con la comprensión de la violencia, pero tiene que ver con los abordajes para el apoyo de personas que han sido víctimas de violencia. O sea, ¿qué hacen las asociaciones civiles para dar respuesta a las personas que han sufrido la muerte por violencia de algún familiar, secuestros, etcétera, etcétera? Todo esto, todos esos fenómenos que son tan difíciles actualmente. Pero cómo surge. Yo me recuerdo un texto de Rogers que se llamaba La persona que va surgiendo, vanguardia de una revolución silenciosa. Entonces, frente a esos grandes males parece haber grandes remedios de personas esperanzadas, resilientes inclusive dentro de haber vivido en carne propia violencia y que están trabajando a favor de otros como una forma también de resarcir y de mostrar y de compartir esta forma en la que ellos han logrado salir adelante y que tratan de que otras personas también salgan adelante. Especialmente estoy trabajando con un centro que se llama Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, que nos han dado cobijo. Y ahí estamos como tratando de entender esta realidad compleja que surge desde la narrativa de los propios colaboradores de este centro que les he mencionado, hasta quiénes son los usuarios de este centro, y a través de ello, todo esto en el contexto de Ciudad Juárez. Ahí donde hay mucha violencia y que incluso tengo la impresión de que tiene que ver con ese trabajo que usted hizo previo con el género, con las mujeres, y ahora pareciera integrarlo también con todas las experiencias en sociedades vulnerables y ahora con la violencia. Entonces irse, me imagino, a Ciudad Juárez pareciera como unificar todas esas experiencias en lo que está ahora. Pues le agradecemos mucho, doctora, y ya por último quisiéramos saber si hay algo que usted pudiera decirle a las personas que vamos iniciando en este camino de desarrollo humano, de enfoque centrado en la persona, de ese camino que usted ya recorrió a mí me parece, con todas las investigaciones, el trabajo y la dedicación. ¿Habría algo que usted podría decirnos que pudiese de alguna manera iluminar el camino para dónde, o algo que quisiera compartirnos? Dos cosas. Tal vez esas dos cosas las puedo unificar en una. Hay una frase de Carl Rogers que dice, hay que probar fíjense, ¿cuál es la frase? Hay que probar la delicada flor de la teoría en el sólido terreno de la experiencia. Okay. Lo que quiere decir es que nuestras teorías dentro del enfoque centrado en la persona, no son más que un organismo vivo. Deben ser flexibles, cambiantes. No podemos tomar como si fueran dogmas, inclusive nuestras propias teorías dentro del enfoque. No podemos tomarlo tal cual viene de la teoría para entonces intentar insertarlo y solo mirarlo teóricamente. Correctamente. Tenemos que vivirlo. Me acaba de gustar mucho lo que acaba de decir la flor delicada de la teoría para en el sólido terreno de la experiencia de los maestros que trabajan con sus alumnos, de la experiencia de los psicoterapeutas que trabajan con sus clientes, ¿verdad? De la experiencia de los trabajadores comunitarios dentro de los grupos en los que se insertan, dentro de los políticos que trabajan con los grupos con los que participan. Cada uno de los que trabajan en diferentes escenarios, dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, toda la gente que está trabajando,
y evidentemente para los que están, y espero que cada vez se sumen más, personas que hacen investigación dentro de enfoque centrado en la persona y de desarrollo humano, que siempre veamos que la teoría tenga que comprobarse en el terreno de la experiencia. La experiencia es nuestra máxima maestra. Dejémonos sorprender por ella. Okay. Sí, me queda muy claro desde la experiencia, desde donde dice, ¿no? El enfoque, creo yo, es algo que se vive, ¿no? Se lee y está bonito, pero cuando se vive está aún mejor. Pues, y sobre el cual tenemos que tener un pensamiento crítico. así es, sí, autoobservarnos siempre. Pues le agradecemos muchísimo con toda esta experiencia, a nosotros nos llena de esta compartir. A mí me parece que lo que sucede acá en el grupo de encuentro es compartir las experiencias de todos y entonces también irnos alimentando y retroalimentando. Y a mí me parece es lo que proponemos al ustedes, compartirnos su experiencia a las nuevas generaciones, entonces también nos alimentan. Agradecemos muchísimo y esperamos en otro momento encontrarnos. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego.